denomina el tentador. ¿Sabía usted? El tentador. ¿Y por qué cree que le pusieron así? ¿Nomás para que se escuche terrorífico o porque se escucha bien en la persona de Satanás? No, mi hermano, por lo que él hace. Porque de verdad él es un tentador. Aún al propio Señor Jesucristo lo tentó. Dice la palabra de Dios después de 40 días y de 40 noches de ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que vino a él, ¿quién? El tentador. Qué interesante que no vino el diablo, no le pusieron el título ahí. Dice que vino el tentador. Y ese tentador, mi estimado hermano, tiene terribles, pero muy malas, ¿cómo se dice? Intenciones con usted y conmigo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, hermano mío, y lo hace con aquel que se deja. Se lo pone como algo inofensivo, pero en realidad viene y destruye la vida de alguien. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todas esas palabras le dejan saber el carácter tan malévolo que tiene Satanás en contra, especialmente de los hijos de Dios. Pero no solamente tenemos en nuestra contra a Satanás, el tentador, pero también tenemos en nuestra contra nuestra vieja naturaleza. Una vieja naturaleza, mi estimado hermano, que le encanta el pecado y que por ella está bien con la tentación. Del otro lado tenemos una naturaleza nueva que Dios nos ha dado, una naturaleza, dice la palabra de Dios, divina. Wow. ¿Lo ha leído usted en Primera de Pedro? En Segunda de Pedro, disculpe, capítulo 1. Que dice que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y según lo que nos dice Gálatas, capítulo 5, es que esas dos naturalezas están en contra. Hay una guerra entre ellas. El espíritu batalla contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿Lo ha leído usted? Entonces, cuando usted tiene todo esto en su mente como un panorama, usted se da cuenta que pues hay un proceso para caer en pecado, no simplemente es de la noche a la mañana, es algo que sucede muy sutilmente, pero a la misma vez muy marcado en la vida de todos nosotros. Vaya conmigo a Santiago, por favor, Santiago capítulo 1, y usted vea allí el proceso que hay entre la tentación y pues el pecado. Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Está ahí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Se puede o no se puede soportar la tentación, hermano? Sí se puede. Y aquella persona que la soporta, la Biblia lo llama alguien bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una promesa para aquel que soporta la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Perdón. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero aquí se nos dice dónde nace esa tentación. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se ve? Tenemos en contra el tentador y tenemos en contra nuestra naturaleza pecaminosa, en la cual hay concupiscencias. Y los jóvenes dicen, ¿quién sabe qué será eso del pastor? Concupiscencia. Sí, porque ellos su segundo idioma es el español. Entonces, concupiscencia básicamente es lo que te gusta. Es la pata de la cual estás. Y Dios sabe de qué pie cojeas. Y el diablo sabe de qué pie cojeas. Y tú mismo sabes de qué pie cojeas, pero no eres honesto contigo mismo. Y ahí está el problema. Que no aceptamos nuestras propias concupiscencias. Si yo le preguntara a los varones del día de hoy aquí, ¿usted tiene problemas con sus ojos y con el sexo opuesto? No, ¿cómo cree, pastor? No.
Oiga. ¿Usted, pastor, tiene problemas con sus ojos? No, ¿cómo va a creer? Nos engañamos a nosotros mismos. Pastor Fernández predica y cuando enseña de esto, usa el ejemplo de un predicador que se llamaba, o que se llama, no, que se llamaba, ya se fue. Se llamaba Joe Boyd. ¿Usted lo escuchó hablar, pastor? Él se relacionaba más con americanos quizás en aquel tiempo. Pero dice que una persona le fue y le preguntó al pastor Joe Boyd, oiga, pastor, ya tenía este pastor 85 años por ahí. Oiga, pastor Joe Boyd, deme un consejo. Quiero saber de su testimonio. ¿A qué edad usted dejó de tener problemas con sus ojos en cuanto al sexo opuesto? ¿Sabe lo que le respondió el pastor Joe Boyd? Mi hijo, le va a tener que ir a preguntar a alguien más viejo que yo, porque yo todavía tengo problemas. ¿Sí ve? O sea, una transparencia total. Pero ¿qué tal si el pastor Joe Boyd le dice, no, a fulana de tal edad? No, mi hermano. El hombre en particular tiene problemas con eso. Por eso siempre animamos a las hermanas, vístase bien, hermana, no sea de tropiezo ni a los gentiles ni a la iglesia del Señor, por favor. Amén. Pero todo empieza cuando reconocemos la concupiscencia que tenemos. Si usted no reconoce su concupiscencia y es tan ingenuo y también tan mentiroso, pues va a tener problemas con el pecado. Porque lo que dice la palabra de Dios, que cada uno, ¿ok? Esto no es por grupo, es cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermano mío, le quiero ayudar el día de hoy en el enlace que hay entre la concupiscencia y cómo ella concibe al pecado. Es ahí donde se tiene que parar el asunto. Amén. Yo sé que hay gente que puede llegar a pecar y hasta seriamente, ¿ok? Y no digo que no haya restauración, pero le voy a decir una cosa, hermano, la restauración nunca es fácil. Y si usted es sincero conmigo, yo veo aquí bastantes cristianos ya de tiempo, pero cuando usted peca contra Dios y usted peca en una manera seria, usted, si es cristiano y el Espíritu Santo vive dentro de usted, usted se siente fatal. Es como que si hubiese caído de allá arriba hasta el suelo. ¡Pah! Y uno dice, ¿cómo llegué aquí? Y ahora para levantarme viene la culpa, viene la vergüenza, viene cómo me ve el Señor. Y, oh, no. Y ahora cómo voy a ir a la iglesia, soy un hipócrita. Se quiere arrodillar, orar y dice, no, ¿para qué oro? Si mire, la carne mía es igual que la carne suya, hermano. Y le digo, a mí me ha sucedido. Uno se siente pero terrible. Dice, wow, Señor, ¿cómo le voy a hacer ahora? Yo le quiero ahorrar eso el día de hoy. Y sabe simplemente el asunto que tiene que aprender el día de hoy, hermana. Pedir socorro. Dios quiere ser nuestro socorro en nuestras tentaciones. Auxilio, Señor, que me ahogo. Todo lo que tiene que hacer es eso. No, hay cosas que incluyen ciertas aparte, pero Dios, que lo conoce usted, dice, yo sé que es difícil, he vivido en un cuerpo como el tuyo, y vamos a ir a eso ahorita, pero te voy a decir que yo estoy de tu lado y te puedo dar auxilio, te puedo dar socorro. Ahora vaya conmigo por favor allí a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dígame con ahí. Dice el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo, ¿cómo, hermano? Semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados
del pueblo. Hermano mío, ¿está usted de acuerdo ahí que la palabra de Dios nos está enseñando que Dios, por haber sido hecho semejante a nosotros, es misericordioso? Dios a usted no lo ve diciendo, ¡ay, otra vez este! ¡Ah! No, al contrario. Él lo ve con ojos de misericordia, porque lo que quiere es restauración y que usted viva bien. Lo que el pecado quiere es destruirlo. Amén. Pero, ¿cómo es que Dios entonces puede ser nuestro socorro? Vaya el versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, escucha hermano, es poderoso, ¿para qué hermano? Para socorrer a los que han caído en pecado. ¿Ya vio la diferencia? Usted no tiene que llegar allá, a donde ya la regó. Dios puede socorrer a usted y a mí en el momento de la tentación. Él puede socorrer a los que son tentados porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe cómo hacerle. Él es poderoso y Él tiene misericordia. Y si usted pide auxilio, Él es poderoso para socorrer a aquellos que están siendo tentados. Sí, porque ya cuando pecaste y cuando le fallaste al Señor, sí viene la culpa, viene todo lo demás y viene restauración. Si alguno es sorprendido en alguna falta que dice la palabra de Dios, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea que ya cuando uno cae ahí abajo, hasta la ayuda de los demás necesita uno. Amén. De Dios, de los demás. Pero antes de caer en pecado, Dios dice, yo te puedo socorrer. Ahora vaya conmigo, por favor, a Hebreos 4:15, por favor. Lo acabo de mencionar, pero usted lo va a ver ahí en la palabra del Señor. Una página para adelante. ¿Está ahí? 4:14 dice la palabra de Dios ahí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hermano, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No es suficiente, escuche, y voy a tratar de ser lo más general en el asunto, pero no es suficiente dejar de ver, por decirlo así. No es suficiente con simplemente dejar de pensar en el asunto. Usted va a cometer cualquier tipo de pecado, no, ya. No, si ya hay concupiscencia y eso están dando, hermano, no es suficiente con simplemente cerrar los ojos y decir. Si usted no aprende a pedir auxilio, tarde o temprano, ¿sabe lo que hace el pecado con usted y la concupiscencia? Está pescándolo. Y cuando usted mordió el anzuelo, usted dice, ok, no, suelta. Y otra vez piensa, pero usted ya trae el anzuelo aquí, ¿cierto? Y le da otra vez. ¿Y cómo funciona la pesca? ¿Usted sabe pescar, pastor? ¿Usted le gusta la pesca? Poquito. Y suelta. Y otra vez más. Hasta que ya se cansa el asunto del pez. Y cuando lo sacan y lo ponen en el barco, ya no es un pez. Ahora sabe lo que es. Un pescado. Lo pescaron, ¿cierto? Entonces, antes de caer en pecado, Dios nos quiere socorrer y Él sabe cómo hacerlo porque Él fue tentado, pero sin pecado. Vaya conmigo a 2 Corintios 10, versículo 4, y esa es la manera más general y más hermosa que también Dios nos da en cuanto a los pensamientos y antes de caer en pecado. 1 Corintios capítulo 10. ¿Yo dije segunda? Sí, es segunda, hermano, disculpe. 2 Corintios 10, versículo 4. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, hermano. O sea, usted no se ponga a pensar, hermano, de que simplemente por un método que usted haga, dejar de ver, dejar de pensar, dejar, I don't know, voltear a la derecha.
o hablar con alguien más. No, no, eso sería totalmente ganar, dice, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Escuchó eso, hermano? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es suficiente con dejar de pensar en el pecado. Usted tiene que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y para llevarlo cautivo, ahí sí hay tarea. Porque si usted no conoce la Biblia, entonces, ¿cómo? Usted lo va a comenzar a justificar. Va a comenzar a decir, no, pues que así son todos o así son todas. No soy el único. Hay gente igual que yo. Pero si usted conoce la palabra, y está escrito. No, Señor. Hermano mío, el día de hoy yo simplemente le quiero decir, enseñar a hacer algo práctico con el pecado. ¿Qué pasó con mi hija? ¿Se está ahogando? Algo práctico. Dijimos, Él quiere socorrer. ¿Y qué dijimos? ¿Qué socorro, hermano? Ayuda. Aprenda a hacer esto intencionalmente. Cuando está siendo tentado, literalmente tiene que hablar con Dios. ¿Escuchó eso, hermano? Con el único que lo puede ayudar, porque si habla con usted mismo y con su concupiscencia y con Marcos Olvera, no hagas, no. Hable mejor con Dios, porque usted mismo no se va a poder ayudar. Señor, escuche bien, hermano, cierre sus ojos y no comience a pensar en cómo va a salir del asunto ni nada, no. Hable con Dios y dígale al Señor, Señor, tú sabes cómo me siento en este momento. Porque la tentación, mi hermano, a veces hasta puede hacer sudar el asunto. Uno puede estar queriendo agradar al Señor y la batalla se puede volver tan fuerte y uno tiene que ir por ayuda y decir, Señor, auxíliame. Y si usted habla con el Señor y le dice, Señor, tú sabes cómo me siento en este momento. Y Señor, yo quiero agradarte a ti, pero mi carne me está llevando cautivo con la concupiscencia. Y usted habla sinceramente con el Señor, tu palabra dice que tú me puedes socorrer. Necesito auxilio en este momento, Señor. Y hermano mío, yo le puedo corroborar por experiencia propia que cuando usted hace eso literalmente, intencionalmente, no cuando usted está, ay Señor, ayúdame, no, Señor, así como que un cliché que dice la gente, va, pues, ay Señor, ayúdame. No, que usted hace una pausa y dice, espérame, realmente si está solo en casa de rodillas, tú sabes, Señor, cómo es. Y yo me he levantado diciendo, wow, Señor, gracias, porque se pasa el asunto, porque estoy mejor, porque me siento mejor, porque eso se va de la mente. Dios sí puede. El caso es que nosotros no hemos aprendido que hay socorro. Hay socorro en la tentación, mi hermano. Y entre más lo practique, entre más lo vea de esa manera, hermano, Dios comienza a recordar con su Espíritu Santo su escritura. ¿No dice la palabra del Señor que Él os recordará todo lo que yo os he dicho? Dios no nos dejó huérfanos, hermano. Usted no está solo en el Espíritu Santo dentro de usted, que lo conduce a toda verdad y a toda justicia. Esa manera en la cual se siente usted cuando peca contra el Señor es el Espíritu Santo dentro de usted que se está contristando. Pero antes de que se contriste, ¿por qué no hacer uso de lo que de verdad Él está ahí para hacer? Para fortalecernos, para guiarnos a toda verdad. Hable con Él, Espíritu Santo, échame la mano. En sus palabras no me copee a mí. Hable con Él y dígale, Señor, yo quiero agradarte a ti. Y yo no quiero caer. Sosténme, Señor. ¿No dice el salmista ya, hermano? Sostén mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Todo lo que usted ve en los profetas y ve en el salmista y ve en Pablo, hermano, es todo personal con Dios. Yo no voy a estar ahí para ayudarle. El pastor no va a estar ahí para decirle que no. Lo único que se va a acordar va a ser así la imagen del pastor, así, mire. Pero eso no es suficiente. Hable con el Señor y dígale, Señor, ayúdame en esto. Pero especialmente, mi hermano, y en esto sí quiero hacer hincapié, y esto es para los jóvenes, ¿cierto? Porque estos jóvenes con sus hormonas, olvídese.
Si hay un pecado del cual tienes que pedir auxilio, y no solamente auxilio, pero huir. ¿Cuál es, pastor? Dígales. El de la fornicación, la inmoralidad. Ahí la palabra de Dios te dice, huye. Y mientras vas huyendo, pide auxilio. Señor, viene detrás de mí este asunto, ¿cierto? Pero ahí no te pongas nunca a querer ganarle a este pecado. Cuando el fuego se enciende, olvídate. Ya es too late. Dice la Biblia, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Se puede? Tú no puedes caminar en brasas y no quemarte. Pero este pecado en particular, sí puedes tener auxilio, pero el primer mandamiento es huye. Huid de la fornicación, dice la palabra del Señor. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles que batallan contra la carne. Hermano mío, el día de hoy le hago la pregunta, ¿es Dios su socorro en sus dificultades? ¿Es Dios su socorro en sus tentaciones? ¿O se la anda rifando solo, diría mi papá? No, yo me la rifo solo. No es que Dios no pueda dar auxilio, sí lo puede dar. Vamos a leer un versículo más, porque ahí es donde se confunde mucha gente. Y ahí vamos a terminar. Salmo 60, 11. Yo creo que eso nos va a dar el último pensamiento del día de hoy. Salmo 60, versículo 11. ¿Está ahí, hermano? ¿Quién lo quiere leer con voz fuerte? Hermana Nelda. ¿Escuchó eso, hermano? ¿De dónde tiene que venir el socorro? ¿Usted quiere luchar con armas carnales? No le va a salir bien el asunto. Dice la Biblia, danos socorro contra el enemigo, hermano. Porque vana es la ayuda de los hombres. Y cuando Dios lo ayuda, entonces se cumple lo que dice el versículo 12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Sabe por qué el enemigo le sigue ganando la batalla? Porque usted sigue peleando contra él. En vez de pedir ayuda, pida ayuda. Grite y dígale al Señor, socorro. Y el Señor lo va a socorrer antes de ser tentado. Amén. Oremos al Señor.